Pedro, buenos días, ¿usted me escucha? Profe, buenos días. Sí, señora. ¿Me escucha? Bueno, listo. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de nuestra última clase el día de hoy sobre los testigos electorales. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué es un testigo electoral? Los testigos electorales son los veedores naturales del proceso electoral que por mandato legal representan a los partidos o a los movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos y quienes durante el proceso electoral ejercerán una función pública transitoria. Ellos tienen unas funciones muy específicas el día de las elecciones. Eh, y esto está contemplado en el acuerdo, en la ley 1475 del 2011, en donde se dice que los testigos electorales tienen como función principal vigilar el proceso de las votaciones y de los escrutinios, y podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades. De acuerdo al artículo 45 de la Ley 1475 del 2011, se establece que los partidos, los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargo a corporaciones mm, de elección popular o promuevan el voto en blanco, eh, como también esas organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral tienen derecho a, primero, ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y segundo, de los escrutinios, eh, por lo cual, pues podrán estos testigos ante el Consejo Nacional Electoral eh, colocar un testigo electoral por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. Cuando se trate también de procesos a los que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores de sistemas. Según el artículo 121 del Código Electoral colombiano, los partidos y los movimientos políticos o los grupos significativos de ciudadanos pueden designar un testigo electoral por cada mesa de votación. em, Y un testigo electoral puede vigilar más de una mesa de votación. Si aquellos partidos o movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos no cuentan con la cantidad de testigos suficientes, pueden designar coordinadores que tendrán la autorización de vigilar varias mesas dentro de un mismo puesto de votación. Eh, También la Ley 1475 del 2011 estipula que el Consejo Nacional Electoral podrá delegar en servidores de la organización electoral encargados de la organización de las elecciones, que tienen como función de autorizar las correspondientes acreditaciones y también reglamentar la
formas y los procedimientos de acreditación e identificación de testigos electorales y auditores. Em, los registradores municipales eh, llevan un control de las personas designadas para prestar el servicio de testigos electorales. Mm, Porque de esta manera esas credenciales solo se expiden em, previa verificación del nombre, de la cédula de ciudadanía y el partido o movimiento político al que representan. Eh, en ningún caso, en este sentido, pues en ningún caso, los funcionarios encargados de expedir esas credenciales pueden suministrar formatos en blanco para la acreditación de testigos. No lo pueden hacer. eh, ¿Y por qué? Porque el diligenciamiento y proceso de acreditación compete exclusivamente a la respectiva autoridad electoral en cada municipio. La registraduría entonces expide dos tipos de credenciales. La primera de ellas, conocida como el formulario E15, que le sirve al testigo para actuar ante los jurados de votación, y la segunda, conocida como el E16, requerida para actuar ante las comisiones escrutadoras eh, por cada circunscripción electoral. Estos ciudadanos designados para actuar como testigos electorales deben estar en cada uno de los puestos de votación donde fueron asignados a las 7 a.m. del día del proceso electoral. Eh, los testigos electorales deben cumplir unas funciones específicas el día de las elecciones, el día en que se desarrolla el proceso electoral. La primera es observar que los jurados, mm, la primera es observar que los jurados de votación estén debidamente acreditados en la mesa que fueron designados, comprobar que las actas y demás documentos no han sido diligenciados previamente, observar que los paquetes de las tarjetas electorales no se abran y que no se prediligencien antes de las 8 de la mañana, observar que la urna se encuentre totalmente vacía al momento de cerrarla y sellarla, observar que las votaciones no inicien antes de las 8 de la mañana y que la mesa de votación se abra con mínimo con dos jurados en la mesa. Mm, Bueno, también deben observar que los votantes concurran libremente, que sufraguen en secreto y que depositen el voto sin presión e interferencia de ninguna clase. Observar que todos los ciudadanos voten con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, porque este es el único documento válido para colocar el voto. No se puede votar con contraseñas, ni con fotocopias de pasaporte, ni ningún otro documento diferente a la cédula de ciudadanía. Em, Deben también velar porque ninguna persona, autoridad o autoridad interfiera indebidamente en los procesos de votación y en los escrutinios. Y también deben velar que las mesas de votación no funcionen con menos de dos jurados de votación y que las tarjetas electorales no sean sustraídas del recinto de votación. Deben también observar que ningún ciudadano vote después de las 4 de la tarde, vigilar la destrucción de las tarjetas no utilizadas, que éstas sean retiradas de la mesa de votación antes de abrir una urna, presentar la apertura de la urna y el conteo de votos, presenciar que los datos de las votaciones sean leídos
del acta de escrutinio del jurado. Según el artículo 122 del Código Electoral, los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán presentar reclamaciones. mm, y Estas reclamaciones deben de ser escritas. Las reclamaciones se adjuntan a los documentos electorales y sobre ellas se resolverá durante el escrutinio que inicia una vez termine las votaciones. Solo si las reclamaciones tienen por objeto solicitar el recuento de papeletas serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta el del recuento de votos practicado. Los testigos electorales pueden hacer reclamaciones cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podrán votar en ella. Igualmente pueden reclamar cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético al computar los votos o cuando con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezcan de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en ese error al anotar el nombre también o el apellido de uno o más candidatos y cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de 3 jurados de votación. Mm, en ningún caso un jurado puede ser testigo. Perdón, en ningún caso un testigo electoral puede ser jurado de votación en una mesa el mismo día electoral. No se puede, mm, porque el testigo está acreditado para cumplir la tarea que le fue delegada por el partido o movimiento político o el grupo significativo de ciudadanos para la respectiva elección y por ende, pues acudió a ese respectivo puesto de votación el día de la elección. No obstante, la ley también dice que si un ciudadano que eventualmente planeaba ser testigo electoral resulta elegido como jurado de votación en el sorteo realizado por la registraduría en cada municipio, debe prestar su servicio como jurado, ya que esta designación es de forzosa aceptación para cada uno de nosotros como ciudadanos. Mm, Hay unas provisiones que tienen los testigos electorales durante la jornada electoral, que ya sabemos que inicia a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Entonces, allí, durante ese tiempo, los jurados no pueden tocar, coger, manipular o diligenciar los formularios electorales, no pueden acompañar a los sufragantes al interior del cubículo, no pueden hacer insinuaciones a los votantes o a los jurados o a las comisiones, o a las comisiones escrutadoras, no pueden realizar cualquier tipo de propaganda electoral, no pueden portar camisetas o distintivos del partido o movimiento político que esté representando, no puede efectuar reclamaciones o apelaciones no escritas, no pueden ceder a terceros la credencial del testigo electoral. Mm, Hay dos clases de acreditaciones para los testigos electorales. La primera de ellas es para que el testigo acompañe el proceso durante la jornada y otra, la jornada electoral, y otra para la jornada de acreditación para el escrutinio. Entonces, el partido o movimiento político puede acreditar el testigo para los dos actos o nombrar a una persona para cada uno de los dos procesos. Cuando se va a formular reclamaciones por parte de los testigos electorales, eh, esto la pueden solicitar
cuando hay una diferencia injustificada o superior al 10%, em, entre los votos consignados por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas y que pertenezcan al mismo partido, agrupación, movimiento o grupo significativo de ciudadanos. Para esto dice em, el artículo 122 del decreto 2241 de 1986, eh, que se da en el momento, por ejemplo, si el número de sufragantes de una mesa excede el de ciudadanos que podrán votar en ella, aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en un error. Bueno, esto ya pues los habíamos mencionado, que en este caso pues los testigos pueden solicitar que los jurados de votación realicen un recuento físico de los votos y que se deja constancia en el formulario E13. Esto ya logramos, ya lo hablamos. Y en cuanto a los recursos para interponer una reclamación negada, lo dice que se dice en el artículo 192 del Código Electoral que la resolución motivada mediante la cual se resuelve una reclamación se notifica en los estrados y que por lo tanto la parte interesada queda notificada en la medida en esa audiencia pública del escrutinio, y que éste se presente ante una autoridad electoral superior competente a la que resolvió la reclamación. Puede ser ante comisiones escrutadoras, de acuerdo al mismo artículo, a los tribunales de garantía, de acuerdo al artículo 39 de la Ley 130 del 94 del Consejo Nacional Electoral, o generar una queja o reclamación ante el Consejo Nacional Electoral. Aquí pues es lo importante es que esas causales de reclamación electoral, eh, y de acuerdo al artículo 192 del Consejo Electoral, pueden alegarse en vía administrativa de acuerdo pues a las competencias de esas organizaciones electorales, mm, teniendo en cuenta que ya a las causales de nulidad electoral, eh, y solo pueden impugnarse ante ante la jurisdicción contencioso administrativo mediante la acción electoral. Bueno, otras causales de reclamación electoral, de acuerdo al Código Electoral, se da también cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley, cuando la elección se verifique en días distintos a los de los señalados por la ley o de los señalados por la autoridad con facultad legal, cuando los 4 ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de 3 de estos, cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas o no existiera acta de escrutinio en la que se conste el resultado de las votaciones, cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos eh, válidos para votar en ella. También cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera municipal o en un corregimiento, o una inspección de policía o en un sector rural, según el censo electoral que ya está definido por la registraduría. Em, También cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, eh, solo a menos se dice que el retardo haya ocurrido por circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente o a hechos impugnables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.
Y también cuando el acta se extiende firme en sitio distinto del lugar o local en donde debe funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente. También se puede hacer reclamaciones cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal, o cuando los candidatos no hubieran expresado su aceptación y representado el juramento correspondiente dentro de los términos señalados. Recuerden cuando vimos el proceso de inscripción del candidato en la clase anterior, hay unos tiempos establecidos para la inscripción de candidatos y que ellos deben aceptar con notificación personal ante la registraduría la aceptación de esa inscripción de candidato. Si no lo hacen dentro de esos tiempos, entonces los testigos electorales pueden presentar también una reclamación. Cuando un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151 del Código Electoral, cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella, y cuando se basa eh, y cuando hay papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezcan de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incurrió en un error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos. Mm, También es importante tener en cuenta que el testigo electoral vota en el lugar donde tiene inscrita la cédula, según el censo electoral. Si el testigo em, Si el servicio que está prestando el servicio electoral lo presta en una mesa distinta a aquella en donde está habilitado para votar, debe desplazarse hasta ese puesto correspondiente para ejercer su derecho al voto. Y se diferencia de los jurados eh, porque los testigos no pueden votar en el lugar donde fueron asignados, mientras que los jurados sí. Bueno, esto de las reclamaciones ya la vimos. Esto también ya lo vimos, ya lo hablé. El acta del acta de votación se expiden 4 ejemplares iguales que se firmarán por todos los miembros del jurado de votación, y estos ejemplares serán válidos y se destinarán uno para el arca triclave, otro para los delegados del registrador nacional, otro para el registrador del Estado Civil y una para el Tribunal Contencioso Administrativo. De acuerdo al artículo 144, los documentos electorales de los corregimientos, de las inspecciones de policía y sectores rurales serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada y entregado a los claveros respectivos dentro del término eh, que será de acuerdo al día electoral. Ahora, en cuanto a los jurados de votación, em, ellos tienen también una función muy específica. El jurado de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones y realizan el preconteo de votos y registran los resultados en cada uno de los formularios electorales de acuerdo al key electoral que ha emitido la Registraduría Nacional de la Nación. Ser jurado de votación le permite al ciudadano asumir y poner en práctica el compromiso con los principios democráticos,
¿Por qué? Porque estas personas son quienes están al frente de las mesas de votación, van a atender a los sufragantes, van a manipular, a manejar el material electoral, van a diligenciar los formularios, van a vigilar las urnas y realizan el conteo de los votos que se dieron en la mesa de votación. Y por eso los jurados son protagonistas en las jornadas electorales y su rol es crucial para garantizar el éxito y la transparencia de un proceso electoral. Entonces, como los jurados de votación son los protagonistas el día de las elecciones, pues a ellos de ellos depende una buena parte de la transparencia de esos comicios y la velocidad en que se genere la información de los resultados. Es muy importante tener en cuenta que los ciudadanos que en representación de la sociedad civil atienden eh, a todos los votantes el día de, de las elecciones. Mm. Entonces, el proceso para elegir a los jurados de votación lo realiza la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta entidad cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Este software se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas privadas y públicas, los establecimientos educativos y los partidos y movimientos políticos. Estos ciudadanos no pueden ser mayores de 60 años y el sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la función de la afiliación política. Em, y de acuerdo con el precalendario electoral, la designación de jurados de votación se realiza entre el 1 al 31 de agosto eh, en los 1.102 municipios del país, dentro de cada proceso electoral. Eh, También, de acuerdo con este mismo precalendario electoral, las listas de los ciudadanos designados como jurados de votación, pues se publican em, dentro de la fecha que se establezca dentro de ese calendario electoral. Se debe verificar en la página de la registraduría eh, o los listados que se publican en los lugares públicos como alcaldías o sedes de la registraduría, los listados eh, para ser jurado de votación y también ingresando a la página de la registraduría, a la página web de la registraduría con el número, digitando el número de cédula. También se puede verificar a través de las oficinas de talento humano de las distintas empresas o instituciones educativas del país que suministraron esos listados de nómina para incluir a los ciudadanos en la base de datos para el sorteo de jurados. Eh, eh, el- a un jurado de votación nunca se les notifica personalmente eh, de estar como jurado. O sea, no llega una notificación personal, sino que debemos estar, cualquier ciudadano pues puede ser elegido y tenemos que estar consultando si fuimos o no fuimos seleccionados para prestar ese servicio. También la registraduría desarrolla una capacitación em, a los jurados de votación a través de charlas eh, que se realizan en cada uno de los 1.102 municipios del país. Estas charlas tienen una duración promedio de 2 horas y se programan con antelación. Entre las funciones de los jurados de votación, mm,
están, primero, de acuerdo a los cargos que se distribuyen dentro de un proceso de votación, que son 3. Hay 3 cargos de jurado de votación, el presidente, el vicepresidente y los vocales. Entonces, de acuerdo también a esas funciones, por ejemplo, el presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10. El vicepresidente registra cada electoral en el formulario E11, el vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante y los otros 3 jurados son suplentes que deben estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en caso que sea necesario y entregar el certificado electoral. Que un jurado o los jurados remanentes son aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que por motivo de fuerza mayor no puedan prestar el servicio de jurado de votación el día del proceso electoral. Eh, en las mismas listas de jurados de votación se puede saber si son jurados remanentes, eh, porque pueden tener asignado el pues ¿por qué se sabe? Porque se puede saber la mesa, más se puede saber que está asignado como jurado eh, en un puesto de votación, más no la mesa. Y los ciudadanos entonces debemos revisar esas listas hasta el día antes del proceso electoral para saber si se debe prestar el servicio o no. Eh, El horario que tiene un jurado de votación el día de las elecciones inicia desde las 7:30 de la mañana en la mesa que fue asignada y culmina a las 4 de la tarde, hora en la que se inicia ese escrutinio de la mesa. Entonces los jurados únicamente se pueden retirar de esa mesa al terminar el conteo de los votos y entregar los formularios debidamente diligenciados y suscritos al delegado del puesto de la Registraduría Nacional. Desde las 7:30 de la mañana, eh, el jurado inicia la labor de jurado con la verificación del guía electoral, el cual deberá pues estar completo para que a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde sean atendidos todos los votantes y dentro de este horario el jurado de votación debe verificar la identidad de los ciudadanos, hacer el registro, entregar las tarjetas electorales y autorizar la introducción del voto en cada urna. Después de las 4 p.m., el jurado debe destruir las tarjetas y las certificaciones electorales sobrantes o que no fueron utilizados y guardar el material dentro del sobre correspondiente, contabilizar el total de las personas que votaron en la mesa y ese total se registra en la última página del formulario del acta de instalación y el registro general de votantes, que es el formulario E11, especificando el total de hombres y mujeres. Y una vez totalizado el número de votantes, proceder a abrir la urna y extraer los votos y sin abrir las tarjetas ni mirar la marcación, contarlas. El resultado del conteo se lee en voz alta y se compara con el total de votantes registrados en los formularios E11, que es el acta de instalación y el registro de votantes, y el formulario E14, que es el acta de escrutinio de jurados de votación. Después de ese proceso se realiza el conteo de los votos por candidatos en el formulario cuenta votos y ese formulario permite el conteo de votos a través de rayas para hacer grupos de 5 y facilitar el conteo final. Y una vez concluida la lectura de los votos por fórmula de candidatos y por cada circunscripción de votos,
Pensé que había alguien en la pantalla, en la sala adicional. Bueno, entonces, eh, una vez concluida la lectura de votos, eh, por fórmula de candidatos y, y por cada una de las opciones de votos, el jurado diligencia el desprendible o colilla eh, que va adherida al formulario de cuenta votos y se la entrega a la persona encargada de transmitir los resultados de la mesa. Si los jurados de votación deciden contabilizar los votos sin utilizar la casilla de cuenta votos, deben necesariamente diligenciar la parte correspondiente a los totales de votos, al igual que, que la colilla, porque esa colilla pues es importante y debe ser entregada para la transmisión de los resultados de la mesa de votación y el cuerpo del cuentavotos para el diligenciamiento en los ejemplares de los formularios C14. Y los jurados deben entregar los pliegos electorales al delegado del puesto de la registraduría para ser introducidos en el arca articulable antes de las 11 de la noche del día de las elecciones. Mm, Cada elección, cada proceso electoral eh, se hace un nuevo listado para ser jurado de votación en cada municipio. No necesariamente se dan siempre los mismos jurados por ese motivo. Uno de dentro de los requisitos para ser jurada de votación, hay es que sean personas entre los 18 y 60 años de edad. Y hay unas excepciones cuando son menores de 18 años y mayores de 61, pues son excepciones para ser jurado de votación, que sean funcionarios de la jurisdicción del contencioso administrativo, no pueden ser las mismas autoridades civiles en el orden nacional, seccional o municipal. Tampoco pueden ser jurados funcionarios que realicen tareas electorales, no pueden ser jurados los miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser jurados los operadores del Ministerio de Comunicaciones o de las empresas de comunicaciones o de telefónicas. No pueden ser funcionarios de la administración de correos, no pueden ser jurados los funcionarios o miembros directivos de los directorios políticos de candidatos, no pueden ser jurados los candidatos a corporaciones públicas o sus cónyugos o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o primero civil. Tampoco podrán ser jurados los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del registrador nacional o de los registradores distritales o municipales auxiliares ni de los delegados del registrador. Ujú. De acuerdo al artículo 108 del Código Electoral, hay unas causales de exoneración para prestar el servicio de jurado de votación. Y esto se da como consecuencia de una grave enfermedad del mismo jurado o del esposo, padre, madre o hijos, la muerte del jurado o de su cónyuge, su padre o su madre o sus hijos, incurrido el día de las elecciones o dentro de los 3 días anteriores de la elección, no ser residentes en el lugar donde fue designado, ser menor de 18 años y haberse inscrito o votar en otro municipio.
También es importante tener en cuenta que el jurado no debe portar camisetas, botones, manillas, gorras, calcomanías ni ningún otro distintivo que permita identificarlo como simpatizante de alguna campaña política. Y de acuerdo al decreto de orden público de un proceso electoral, em, que expide el gobierno o el presidente de la República, eh, quien emite ese decreto. En él en ese decreto pues se establecen unas medidas eh, mm, para el desarrollo de ese proceso electoral, y entre ellas está primero pues o los objetivos de ese decreto es primero garantizar la seguridad tanto de los ciudadanos, de los candidatos, también, y entre ellos pues lógico de los jurados y los testigos electorales. Se deben establecer unas condiciones mínimas para el equilibrio en las campañas, velar por la transparencia de esa jornada electoral, eh, y estas acciones, pues dentro de ese decreto lo que se hace es que se aplica todo lo concerniente al orden público, a cargo del Ministerio del Interior. Y en ese decreto, pues también se establecen las restricciones en materia de propaganda electoral, movilidad, aporte de armas y prohibición de la ley seca. Ese es el tema de hoy. No sé si Pablo tenga eh, alguna inquietud o quiera complementar el tema. Profe, con Pedro. Perdón, Pedro. Profe, pues ahí, no, tranquila, profe. Ahí quedó claro de pronto el tema en lo que son los testigos electorales, lo que son jurados de votación. Tengo de pronto una pregunta, profe. Su merced decía que cualquier persona podría ser jurado de votación. En Entre el los caso, 18 y los 61 años, que no, tengan sí, señora. ujú, Eh, y los tenía 60 una años, duda, perdón. sí, sí. Tenía una duda era con relación al personal que fue jubilado o digámoslo así como asignación de retiro que de pronto no están ejerciendo ningún tipo de actividad económico o laboral. No sé si ellos también entrarán dentro de ese listado para ser, digámoslo así, como jurados de votación en el caso de las comisiones electorales. No, porque recuerden que el proceso para ser elegido como jurado de votación lo emite, primero son las empresas públicas y privadas que emiten la relación de todos sus trabajadores, y eso es de acuerdo a un formato que establece la registraduría y unas fechas del calendario electoral. Entonces, cada empresa envía dentro de esos estándares esa información a la registraduría. O sea, son trabajadores activos los que Ok, participan. profe. Ujú, ujú. Ok, profe, mil gracias. De nada. Bueno, entonces le agradezco su participación. La grabación tan pronto sea generada por el sistema será publicado en el aula. Que tenga un feliz día, Pedro. Igual manera, profe, Dios la bendiga. Muchísimas Bueno, gracias por la explicación. Gracias. que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.